Tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidenta. Esta ley, como ya se ha dicho, es una ley mediante la cual se propicia ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que ya está contemplada en nuestro derecho, no en el Código Penal, pero sí en algunas leyes que en algunos casos rigen desde hace mucho. La Ley de Delitos Cambiarios, por ejemplo, es de 1971, la de Delitos Aduaneros de 1981, y así hay varias leyes, de delitos tributarios, defensa de la competencia, delitos previsionales. Entonces, ya existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Argentina, y lo que este proyecto propone es ampliarla, extenderla. Concretamente, prever la responsabilidad penal empresaria para los delitos contra la administración pública que están previstos en el título 11 del Código Penal, que son cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, las exacciones ilegales y el fraude en perjuicio de la administración pública. Pero la ley no solo contempla la ampliación de esa responsabilidad penal respecto a las personas jurídicas. La ley también contempla la prevención en materia de delitos que pueden ser cometidos por personas jurídicas. Está expresamente previsto en el proyecto de ley que las empresas tienen que adoptar programas de integridad que a su vez tienen que cumplir determinados requisitos que están previstos en la misma ley, de manera que también se apunta a la prevención. Más allá de la conveniencia de ampliar la responsabilidad penal de las sociedades, hay que tener en cuenta que esto implica el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por la Argentina. El más añejo de ellos es la Convención sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales que rigen nuestro país desde 2001. Más allá de los muchos méritos que tiene la ley, como el tiempo es escaso, quiero dedicarme de manera particular al artículo 37, al cual se han referido muchos de los diputados. Y en general se han referido a ese artículo para criticarlo. Y la verdad que desde mi punto de vista ese artículo es claramente beneficioso. ¿Cuál es el punto? Esta ley es una ley penal que tipifica y sanciona determinadas conductas que pueden cometer las personas jurídicas. Como ley penal que es, no puede tener efecto retroactivo. Es decir, las personas jurídicas van a poder ser sancionadas, de acuerdo con esta ley, en la medida en que incurran en esas conductas ahora tipificadas de aquí en adelante. Es más, el propio artículo 36 de la ley dice que la presente ley entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial. De manera tal que los hechos de corrupción en los que incurran las personas jurídicas antes de esa fecha no son punibles, no van a ser pasibles de investigación de acuerdo con esta ley. El artículo 37, en cambio, se refiere a la posibilidad de que personas jurídicas celebren acuerdos por hechos anteriores a la sanción de la presente ley. Es decir, si no existiera el artículo 37, si no estuviera contemplada esta posibilidad en la ley, los hechos de corrupción anteriores a la sanción de la ley no podrían ser objeto ni de investigación, ni de sanción, ni de acuerdo alguno. De manera que extiende la aplicación de la ley en términos administrativos. Pero esos acuerdos, aunque sean de índole administrativa, y por eso se contempla la intervención del Procurador del Tesoro y de la Sindicatura General de la Nación, tienen efectos que pueden inclusive repercutir en sanciones penales, no ya de la empresa, pero sí de individuos. Porque el mismo artículo 37 prevé que esos acuerdos deben respetar el contenido
de los acuerdos de colaboración eficaz que están previstos del artículo 20 en adelante de la ley. Y entre esos requisitos está la individualización de los autores del delito, de manera tal que si no existiera este artículo 37 y no hubiera la posibilidad de hacer ese acuerdo administrativo, mucho menos habría posibilidad de individualizar a los autores individuales, a las personas humanas, autores de los delitos de corrupción, que mediante este artículo sí es posible encontrar y sancionar en términos penales, porque respecto de las personas humanas no tenemos la limitación de la irretroactividad de la ley, porque en el Código Penal todos los delitos de corrupción están penados desde hace muchísimo tiempo. De modo que ese artículo, lejos de ser, como se ha dicho, una suerte de bill de indemnidad o de carta blanca o de cosa por el estilo, es un gran avance, porque va a permitir conocer hechos de corrupción producidos antes de la sanción de la ley y sancionar, si no a la persona jurídica, por lo menos a sus autores individuales, a las personas humanas que hayan sido partícipes de los delitos. De manera tal que no cabe la menor duda de que es un enorme avance, no solo la ley, sino el artículo 37. Se dice que es insuficiente, que podría ser extensiva a otros delitos, a otros casos. Puede ser, pero lo que es innegable es que la ley es un gran avance para luchar contra la corrupción y que ese artículo 37 también es un gran avance para luchar contra la corrupción. Y destaco en este sentido las dificultades que tuvimos para llegar a este dictamen, porque hubo bloques que directamente se abstuvieron de la discusión en comisión de este proyecto. Casualmente, uno de los bloques cuya candidata a diputada nacional acaba de decir que los delitos de corrupción no existen, que no hay corrupción en la Argentina. De manera que yo diría que no nos preocupemos tanto por lo que falta, por lo que quedó afuera, nos preocupemos por el contenido de la ley, que es sin la menor duda un gran avance para luchar contra la corrupción. Aprobemos el proyecto y si después, andando el tiempo, vemos la necesidad de ajustar la ley, por supuesto que siempre estaremos al tiempo de hacerlo. Pero no perdamos la oportunidad de producir un gran avance en materia de lucha contra la corrupción y de lucha contra las empresas, las personas jurídicas que cometen actos de corrupción. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Tonelli.